es un reactor químico 100%. Pero nuestro cuerpo, en vez de tener lo que nosotros llamamos las enzimas, son los que ayudan a que se hagan las reacciones mucho más rápido en nuestro cuerpo, ¿sí? O sea, en la industria se le llaman reacciones químicas y en nuestro cuerpo se le llaman reacciones biológicas, ¿ok? Porque son con células vivas. Entonces, nuestro cuerpo siempre está en una constante transformación. Desde que el momento que nosotros comemos una pieza de carne, llega a nuestro estómago y de ahí llegan los que son las enzimas, que son proteínas que se encargan de descomponer esa carne y de sacarle todos los nutrientes, y lo que no necesita se va, ¿sí? Y todo eso se queda en nuestro cuerpo. Pero es un proceso constante de transformación. Nuestro cuerpo, en todas, incluso nuestras células, también hay una característica que tienen las enzimas en cuestión de nuestro cuerpo. Si nosotros generamos un tipo de actividad, también las enzimas aceleran su proceso, ¿sí? O sea, debe estar una temperatura adecuada para que también efectúe un tipo de descomposición. Cuando no tenemos un movimiento muy elevado, también la enzima no lo hace, ¿sí? Esa es la peculiaridad. O sea, nuestro cuerpo también hace que bien se acelere la reacción o no se acelere. Es como cuando dicen que elevemos un poquito más nuestro ejercicio, cuando tengamos otros tipos de actividad, porque eso al fin y al cabo hace que todo el proceso, todos los catalizadores en nuestro cuerpo que son orgánicos, hace que todo empiece a trabajar mucho más rápido. Pero cuando no es así y tú manejas una vida mucho más tranquila, o sea, no tranquila en cuestión mental, pero sí más física, pues eso hace que también el proceso sea un poquito más lento. Pero al fin y al cabo se va a realizar, ¿sí? Se realizan desde que nosotros nacemos hasta que ya tenemos una edad de 60, 70 o más grande, siempre estamos en una transformación. Nuestro cuerpo es un reactor que nunca está constante, que nunca está quieto, ¿sí? Ahora, vamos a encontrar dos tipos de reactores químicos. Este es en cuestión química. Vamos a encontrar dos tipos de reactores químicos. Los reactores químicos se van a dividir en sistemas homogéneos y sistemas heterogéneos. Cuando son sistemas homogéneos es porque van a presentar una sola fase. Es decir, cuando existe la reacción, cuando va a existir la reacción y cuando se genera ese producto, solamente necesita una sola fase. Y por lo tanto su composición es idéntica en cualquier sistema. Es decir, si fuera un equipo completamente cerrado, dentro de ese equipo tú le colocas los elementos y el producto ya se está realizando en ese momento. O sea, no necesita pasar a otra fase para hacerlo. Y todo el componente, o sea, todo el producto que esté ahí no se va a dividir tal cual, va a estar completamente homogéneo. Por eso les puse esta nota acá, que fase es aquella región uniforme de un solo sistema, lo que significa que tanto sus propiedades físicas son completamente uniformes y su composición química también, ¿sí? Esa es la característica de un sistema homogéneo. Nuestro cuerpo es un sistema heterogéneo, siempre está en constante transformación, ¿sí? Y el sistema heterogéneo, ¿qué es? Cuando se requiere la presencia de más de una fase para que la reacción se lleve a cabo. Es decir, si estuviéramos en la industria, en un solo equipo, en un solo recipiente, no va a alcanzar para llegar al producto deseado. Necesita pasarse a otro reactor y para agregarle otros elementos, y así también poco a poco, por varias etapas, se vaya produciendo lo que nosotros queremos obtener, que es el producto deseado, ¿sí? Esa es la característica de un sistema, ay, no sé esto qué es. A ver.
Esa es la característica de un sistema heterogéneo, ¿de acuerdo? Aquí les puse un resumen de lo que son reactores homogéneos. Aquí les pongo que involucran una sola fase, y los reactores heterogéneos que van a involucrar más de 2 fases, ¿de acuerdo? Y en esta parte, aquí se los resumo, vamos a encontrar dentro de los reactores químicos lo que son reactores heterogéneos y reactores homogéneos. Si ustedes ven, los reactores homogéneos, como ya se llegó al producto deseado en una sola fase, ya no se van a subdividir. En cambio, los reactores heterogéneos sí. Los reactores heterogéneos se van a dividir en reactores catalíticos y en reactores no catalíticos, ¿ok? Dentro de los catalíticos, ¿qué significa esto? Que va a haber un catalizador ahí. O sea, va a haber otro elemento que la reacción la va a acelerar o bien la va a disminuir, o bien va a ayudar a que no se desprenda tan rápido la energía. Entonces, lo que hace o bien o disminuye un poco o la acelera. Eso es lo que tiene el catalizador. Por eso existen a veces reactores químicos o reactores catalíticos. Cuando nosotros nos referimos a reactores catalíticos, significa que son heterogéneos, nada más que no catalíticos. Y también, ¿cuáles son los elementos que van a estar, cuáles son los estados que van a estar dentro de ese reactor? El sólido o un gas, el líquido o un gas, el sólido, el líquido o un gas, ¿sí? Más adelante vamos a ver ejemplos, y en los heterogéneos son también no catalíticos, es decir, no necesitan algo que acelere esa reacción, pero necesita varias fases para llegar al producto. Entonces, puede ser sólido o gas también, puede ser un líquido o un gas, o puede ser un sólido o un líquido, sin el gas, ¿de acuerdo? Ahora, les puse aquí como nota que un catalizador es una sustancia que puede añadir a una reacción para aumentar la velocidad de ella sin ser consumida en su proceso. Los catalizadores aceleran una reacción al disminuir su energía de activación o al cambiar el mecanismo de la reacción. Es decir, ese catalizador no se mezcla con la reacción. Esa es la característica de un catalizador. No se mezcla, simplemente contribuye. Entonces, una vez que se haga la reacción, tú puedes colocar otros elementos, reaccionan y el catalizador lo impulsa otra vez. O sea, no se va con el producto. ¿Me explico? Se queda, y por eso vienen otros elementos que generan la reacción y lo impulsa, ¿sí? Porque no solamente contribuye, pero no no se va junto con el proceso, ¿de acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas? No, maestra, bueno, yo sí. En el no catalíticos mencionó que ese necesita... ¿No me escucha? Sí, te escucho, te escucho. Ah, en el no catalíticos mencionó que ahí se necesitan varias fases, ¿no? Sí. Ahí también entraría sólido, líquido, gas. O es que en el otro puso los 3. No, en el no catalítico no. Ahí no se necesita el cambio de varias fases, es en el otro. No. En catalítico. Así es en el catalítico. Okay. Yo había entendido que era el no catalíticos. Ok, no, gracias. No, solamente, sí. Okay. O sea que en el catalíticos están los que se requieren, y en el de no catalíticos están los que no se requieren, ¿no? Así lo entiendo. Como los que no se estas requieren. fases no se requieren para el de no catalíticos. Así es. Solamente van a contribuir estos estados. Solo contribuyen estos estados en el no catalítico. Y en el catalítico es el sólido, el gas. O sea, estos estados también
pero aquí sí se va a necesitar un catalizador, ¿sí? Ok, bueno, otro de los factores más importantes también dentro de un reactor químico es el tiempo. El tiempo es muy necesario dentro de una reacción, porque si esa reacción tarda mucho, pues eso genera mucho más gastos para producir o para llegar al producto deseado. Entonces, el tiempo es importante. Mientras menos tiempo se ocupe para llegar al producto que se desea, pues obviamente el costo va a ser mucho mejor, o el precio o las ganancias van a ser mucho mejor dentro de la industria, ¿sí? Para la obtención del producto. Pero ese tiempo tiene ciertas características, cómo ellos eligen qué son los elementos adecuados para que se genere esa reacción, ¿sí? Por ejemplo, una de las situaciones, el detergente tiene enzimas. Entonces, las empresas que manejan detergentes generalmente son bioreactores. Eso se me olvidó comentarles, tienen ese nombre. O sea, reactores químicos, catalíticos, no catalíticos, pero cuando se utilizan enzimas, o sea, proteína, cuando se utilizan elementos orgánicos, se le llaman bioreactores, ¿ok? A eso le podemos llamar bioreactores, porque están utilizando elementos o catalizadores que son dentro o están dentro de la naturaleza. Por eso, últimamente muchas empresas están cambiando las fórmulas con las cuales ellos elaboraban antes sus productos. Por ejemplo, que sería el detergente Ariel u otro detergente, tiene enzimas que quitan las manchas de la ropa, porque ustedes saben que pues prácticamente toda la comida pues es comida orgánica, incluso también lo que nosotros vestimos, siempre hay partes de, aunque no se ven, pero hay partes que siempre desprendemos células muertas de nuestra piel, o igual otros elementos orgánicos, lo que genera también nuestro sudor o el sebo o la grasita. Entonces todo eso se queda impregnado en la ropa. Entonces el detergente, por eso es que le meten enzimas orgánicas, para que al fin y al cabo elimine lo orgánico también, ¿sí? Y haga menos daño también al medio ambiente, porque antes había sustancias, antes había compuestos como sintéticos, antes había compuestos sintéticos, y ahorita están utilizando algo que sea mucho más natural para que también no afecte tanto al medio ambiente. Igual hay una empresa ahora que se llama Niwin, que es como la competencia de Ariel, que cuando tú estás lavando la ropa, lo que hace es simplemente como que le hace la limpieza, pero sin que sea como ese blanqueador, que era lo que en sí contaminaba y lo que en sí afecta a todas las aguas o el desecho cuando estás lavando. Entonces, el Niwin lo que hace es que inmediatamente, como todos sus elementos son orgánicos, pues se mezclan de igual, regresan nuevamente y mucho más fácil la tierra lo puede descomponer, ¿sí? La tierra incluso también tiene catalizadores. Imagínense si no tuviéramos todos los microorganismos que hacen la descomposición de todas las cosas que ya están muertas, pues yo creo que estaríamos tapados, pero de todo, ¿no? Entonces necesita una descomposición, y eso lo hacen los catalizadores orgánicos, como las enzimas que están en la tierra, ¿sí? Pero a eso se le llama bioreactores. ¿No han escuchado también lo que es la kombucha? La kombucha es un proceso de fermentación también, y eso se utiliza como bioreactor. Nosotros, al tan solo generar una fermentación, estamos generando un pequeño bioreactor, porque estamos generando una enzima, que en este caso, bueno, en la kombucha le llaman SCOBY, que es el que realiza todo el proceso de la fermentación. Otra empresa que lo hace es la empresa cervecera, porque la empresa cervecera necesita la fermentación para lo que nosotros conocemos como cerveza, ¿sí? Entonces, todo lo que necesita fermentación son enzimas.
y las enzimas están dentro de bioreactores. Entonces, las empresas cerveceras tienen bioreactores, ¿sí? Entonces, hay 3 elementos: reactor químico, catalítico, no catalítico, y reactores y bioreactores, ¿ok? Bueno, entonces les decía que referente al tiempo, a ver, hay 4 factores que son importantes de acuerdo al tiempo. Entonces, el primero de ellos se le llama elemento de volumen, o sea, lo que se va a considerar dentro del reactor para que pueda ser elegido esos elementos en una reacción química. Primero es el elemento de volumen. Se le llama así porque es la región del sistema donde las propiedades van a permanecer constantes. Es decir, cuando se realiza la reacción, ¿cuánto tiempo va a permanecer esa reacción sin generar otra más? ¿Me explico? ¿Cuánto tiempo está tardando? A eso se le llama elemento de volumen. Eso es lo que va a necesitar, eso es lo que ven antes de ellos elegir un producto que ellos necesitan. Entonces, tienen que ver primero si no hay otras reacciones. Entonces, digo, ¿cuánto tiempo dura? Es como, ¿saben? Como que es como el conservador. El conservador tiene un tiempo. Entonces, nosotros cuando abrimos una lata de cualquier producto alimenticio, nosotros estamos ya empieza como el recorrido de la descomposición de los elementos. ¿Por qué? Porque nosotros al abrir, obviamente hay bacterias y microorganismos en el aire que están ya originando la descomposición de todos esos elementos, de todo lo que es la comida, incluso aunque esté en el refri, porque el refri solo conserva un poco más, pero de que va a realizar la descomposición lo va a hacer. Entonces, prácticamente lo que a ellos les interesa es cuánto tiempo se va a conservar antes de que se convierta o antes de que se descomponga ya en otra cosa. Entonces, eso es lo que ellos ven o checan antes. Entonces, dependiendo de cuánto tiempo es también la cantidad de conservador que ellos van a colocar, ¿sí? Hay otro que se llama tiempo de residencia, que es con la letra T minúscula. Es el elemento del fluido que permanece en el reactor y es efectiva la reacción, es decir, el tiempo en que se está efectuando la reacción. O sea, se le llama tiempo de residencia. ¿Cuánto tiempo tarda en hacer la reacción que yo necesito? ¿Cuánto tiempo? Si una reacción me genera mucho tiempo, pues no es viable, ¿ok? Por ejemplo, cuando si nosotros checáramos cuando estamos cocinando o cuando se hace el pan, ¿quién es el catalizador ahí cuando se elabora la harina para el pan? ¿Quién es el catalizador? La levadura. Levadura. La levadura, así es. Alguien más, Uriel, creo que lo dijiste. Exacto. La levadura es el catalizador cuando nosotros se lo colocamos en la harina para la producción de la masa. Entonces, ¿qué dejamos? Lo dejamos un tiempo para que se empiece a fermentar, ¿sí o no? Entonces, para que se exista esa fermentación, ya una vez que está o que ya aumentó su tamaño, porque ahí hay una reacción, entonces aumenta su tamaño, ¿cuánto tiempo tarda? Y eso es lo que nosotros le llamamos tiempo de residencia. Ya cuando no hay un aumento de tamaño, ahí podemos decir, no, pues tardó 20 minutos, 15 minutos, ¿cuánto? ¿No? Entonces, ya una vez que eso pasa, pues ya metemos lo que es la preparación o la harina o la mezcla de la masa para la producción del pan, ¿sí? Pero ahora imagínense si ese catalizador, sin el catalizador tarda mucho más tiempo, va a tardar mucho más tiempo en fermentar, ¿ok? Entonces, esa es la situación, aunque ya hay unos panes que pues se espera el proceso que es de fermentación, y hay otros que pues ya tienen lo que es la levadura, ¿sí?
Ok. Otro de las divisiones del tiempo se le llama tiempo de residencia promedio. El tiempo de residencia promedio dice que es el total de los tiempos de todos los elementos que hay del fluido, o sea, absolutamente de todo. ¿Cuánto tiempo tarda en generar la reacción todo lo que está mezclado? Por ejemplo, si nosotros al hacer el pan, cuánto tiempo cada uno de los elementos que yo metí está generando su propia reacción, pero ya en total, cuando ya haya terminado todo en hacer, ¿sí? Entonces, tiempo de residencia promedio, que ya absolutamente todos los elementos y cada una de las partes de él ya reaccionó, ¿sí? Ok. Yo lo veo un poco también cuando nosotros colocamos el bicarbonato. El bicarbonato, que también es una base, y tú le colocas o un poco de limón y con el agua, entonces, ¿qué pasa? Empieza a generar una reacción, ¿no? Empiezan ambos a generar esa reacción, pero ya llega un momento en que ya no empieza a burbujear. Entonces, ahí absolutamente todo ya reaccionó. A eso yo le voy a llamar tiempo de residencia promedio, ¿sí? Y por último, lo que es el tiempo espacial. El tiempo espacial es el tiempo requerido para que un volumen del reactor pase a través del recipiente. Para que un volumen del reactor pase a través del recipiente. Es decir, una vez que ya haya reaccionado, si tú lo pasas a otro recipiente, se va a checar también si no genera otros tipos de reacciones, pero ahora vaciado a otro elemento. ¿Ok? Entonces, si yo no lo pusiera, a lo mejor mi masa la pongo dentro de otro recipiente, bueno, ahora estando en otro recipiente va a generar otra reacción o ya no. Entonces, ya al colocarlo dentro del horno, bueno, ahora ¿cuánto va a aumentar mucho más? ¿Qué es lo que va a pasar? Entonces, ese tiempo que tarda en que yo lo saque y ya se genere lo que es el pan, bueno, ¿cuánto tiempo tardó? Entonces, si ustedes ven, todo lo que es el tiempo está completamente ligado a una reacción química. Sin el tiempo, nosotros no sabríamos no sabríamos elegir cuál va a ser los elementos que vamos a necesitar. Entonces, siempre es necesario saber el tiempo que va a transcurrir para que yo llegue al producto que necesito. Sí, cuando nosotros hacemos una receta o preparamos una comida, necesita cierto tiempo. Hay cosas que generan mucho más. Por ejemplo, en la fermentación de la cerveza, tienen unos equipos que se llaman fermentadores, donde se colocan bacterias, donde se colocan microorganismos y se le empieza a colocar otros tipos de azúcares para que precisamente esas bacterias y microorganismos coman y empiecen a generar la fermentación. Y esa fermentación es la que lo colocan a lo que es todo lo que origina la cebada, ¿sí? Pero es un proceso orgánico al fin y al cabo. Ok. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Les comentaba también que hay elementos, por ejemplo, en los catalizadores, que es en los reactores heterogéneos. Cuando nosotros colocamos un catalizador, es muy importante, uno, como les dije, el tiempo, porque a veces cuando nosotros colocamos catalizadores, digamos en una pipa en cuestión química, cuando ya vaciamos todo lo que va a necesitar para la venta del producto, se le coloca cierto catalizador. Entonces, ese catalizador tiene que aguantar o tiene que bloquear un poco la liberación de la energía, o sea, la reacción que se vaya a hacer para que llegue a su destino final. Entonces, les comentaba en el otro grupo que en mi caso, cuando trabajé en FEFERMES, estuvimos
realizando o enviando pipas a otros estados, pero ahí tenías que checar el tiempo que iba a tardar esa pipa en llegar, por ejemplo, a Monterrey o, por ejemplo, llegar a Baja California. Pero tú le tenías que colocar cierta cantidad de pureza o cierta cantidad de catalizador porque ellos elaboraban plástico. Entonces se enviaba de forma líquida. Cuando se envía de forma líquida, el catalizador lo que hace es que va a permanecer hasta que llegue a su destino final, que siga así, ¿sí? Que siga de esa forma. Cuando ya llega, ahora sí, ellos lo moldean a vasos, a platos, a cubetas, a lo que vayan a necesitar. Pero si no tuviera ese catalizador, que en ese caso era topanol, si no le agregábamos el topanol, inmediatamente por las condiciones del tiempo, el plástico, o sea, el líquido se iba a empezar a solidificar. ¿Y cómo lo sacas? ¿Cómo sacas? O sea, echas a perder todo, tanto la pipa y tanto todo el tanque por completo, porque es muy difícil. O lo mismo, ¿saben quién usa eso? También cuando es la cementera, cuando se prepara el cemento, se genera una reacción también. Pero ese cemento, cuando le dices, le agregas catalizador, porque ese catalizador acelera, no es lento como el otro ejemplo que les puse. Siempre en la industria, cuando está la obra civil, al colocar el concreto, no crean que es el concreto que se pone en las construcciones de nuestras casas y que hay que esperar a que empiece a solidificar, no, tiene un catalizador para que cuando se agregue en todo lo que es el armado de acero, en horas, o sea, estamos hablando como en una hora, eso ya esté completamente solidificado. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo lo que les interesa a la industria es el tiempo, que sea mucho más rápido, que ella opere y que ya vengan las ganancias que todo lo que están invirtiendo. Entonces, y aparte, pues la región sur es muy vulnerable a todos los cambios climáticos. A veces hace calor, a veces está lloviendo, a veces... Entonces, a ellos lo que les interesa es que ese catalizador accione rápido y así se endurezca y no venga la lluvia y empiece a hacer o sea, empiece a apretar todo el concreto, ¿sí? Entonces, por eso, mientras más rápido, mejor. Pero hace que también, si nosotros agregamos más, puede pasar lo contrario. No va a endurecer. Entonces, ¿por qué? Porque pues ya liberó demasiado la energía y entonces ahora ya no tiene forma de solidificarse. Entonces, tiene que ser el adecuado, ¿sí? Entonces, Pemex tiene como norma cierta cantidad de catalizador en los concretos cuando se realizan construcciones dentro de sus instalaciones. Ya cada compañía agrega lo que considera dentro de cada uno de sus procesos, ¿no? Pero chequen cómo cada catalizador, tanto orgánico como lo que no, son necesarios, ¿no? Incluso en nuestro cuerpo, incluso en el planeta Tierra. Todo está, entonces no todos los catalizadores solamente están en la industria química o solamente en la planta. O sea, todo está infestado de catalizador, solo que unos son orgánicos y otros no lo son, ¿sí? Ahorita, por norma y por todas las condiciones que se está manejando en la Tierra y por todos los desechos que también el ser humano origina, se está cambiando el proceso y las fórmulas para que ahora en vez de un catalizador sintético y en vez de elementos o compuestos sintéticos, sean compuestos naturales, para que todo lo natural la Tierra lo puede disolver más rápido. Todo lo sintético la Tierra tarda mucho más tiempo en descomponer, años, como el plástico, por ejemplo, ¿sí? Ok. Bueno, chicos, se fue rápido el tiempo. Voy a pasar lista. Maestra, una compañera se le fue la luz. Ahorita estaba conectada, pero ahorita me avisó que se le fue la luz. Ok, ahorita me dices quién es. Cintia y Beth. Presente.
Sí.